Porque a veces Saluda a YouTube, mamá. entendemos muchas cosas, pero otras cosas no entendemos. Porque yo entiendo que enseñándoles, a veces no podemos aprender Ahí está. el mensaje implícito que trae la enseñanza o los mensajes. Por eso yo quiero hacer una pequeña recopilación de la enseñanza la tengo, pero quiero comenzar preguntando. Por ejemplo, aquí hemos hablado de una variedad de temas. ¿Se ha dado cuenta? De muchísimos temas que hemos hablado. Lo que relaciona al rapto de la iglesia, lo que sucede antes, lo que sucede después, pero algo no hemos entendido. Hay muchas cosas que no hemos entendido, y quiero en esta noche darme ese tiempo para entenderlo igual como ustedes. Quiero poner una ilustración para ver si que esto nos puede un poquito entender. No sé cuántos conocen, hay una maquinita especialmente con las bananeras. Me viene a ver ese barco y quiero un barco. Las bananeras tienen una maquinita. Y después me una maquinita parecida a la que tenemos aquí todavía. ¿Se acuerdan que aquí compramos una maquinita? Claro. ¿No se acuerdan? Sí. ¿Qué compramos? El que da la luz. Eso. ¿Cómo es? El compresor. ¿Cómo es que se llama? Generador. No. Esos son máquinas más grandes. Ah, ya. Aquí compramos una maquinita chiquita. ¿Vieron? Así la compramos. Y normalmente esa maquinita se usaba, ya vamos a ver. Normalmente esa maquinita se usaba en la clínica, en los hospitales, en las oficinas, en donde había aglomeración de gente. Ya. Digo se usaba porque donde quiera que usted iba, es que no le puede ser todo usted. A ver, ¿cómo es? ¿Viste? Creo que viste mi gente que entró la recopa. Claro que sí. ¿Quién no se acuerda de esa maquinita, verdad? Ni te dejaban entrar ahí. Ah, ya. La pistolita. Ya. ¿Para qué vale esa maquinita? Para tomar la temperatura. Oigan, ¿cuántas vale esa maquinita? No para medir la temperatura, sino para medir las conciencias. Aleluya. ¿Ya está entendiendo? Pero vamos a profundizar un poco más. En las bananeras tienen una maquinita parecida a esa. Esa estoy ahí. Para los que no saben, ya van a saber que hay una maquinita parecida a esa. ¿Quién se atreve a preguntarme para qué la usa? ¿Usted, hermano Pedro, no tiene por si acaso conocimiento de esa maquinita? No sabe. Qué pena, debe de saberlo. En la En bananera. las bananeras hay una maquinita. Para que ruede. ¿Para? Hay que hacer rodar. No, pero esas son maquinitas. Estoy hablando de unas maquinitas chiquitas. Para sellar los videos. Claro. Normalmente casi para todas las cosas ahora se usa esa máquina en diferentes áreas. Claro. Pero muestro dos ejemplos, porque las máquinas que les son máquinas chiquititas, pequeñas. El código de barra. No, ya, oiga, que no puede ser ya. Ya no se contestar, ya no se puede. Ya. Estas maquinitas las cargan los ingenieros agrónomos. Y cuando se acercan a un árbol, a una plantación de guineo, le ponen la maquinita y sigue para acá. La marca. Y sigue para acá.
¿Para qué? ¿Para qué? No. Para ver si están frescos, si ya están listos. Ajá, Esa pues, es la mejor idea. claro. No, la idea que está, esa está mejor, esta buena esa idea. Y voy a tomar algo de esa idea. Esa prácticamente indica cuando el guineo está a punto. Porque si está muy grueso, no vale para la preparación. Tiene que estar a punto. Y esa máquina es la que le toman, le disparan y le indica el grueso, el estado del plátano. Entonces la dejan marcada. ¿Eso qué quiere decir? Están listas para exportación. Lista para volar. Es verdad. Hablando de esto que estoy hablando, no sé si ustedes entienden algo ya a donde quiero llegar. Porque Claro. no se lo puedo marcar. Claro. ¿A dónde quiero llegar? Si estamos marcados ya listos. Está lista para volar. Claro. Bien que funciona. Esto no funciona cuando nosotros no queremos que funcione. Pero cuando queremos que funcione, funciona. Qué importante es esa máquina, esas dos máquinas. La una que le hace ver la temperatura para que entre no entre en un lugar. Y la otra que le hace ver si está listo. Yo prediqué aquí un mensaje que usaba un ejemplo práctico. Y yo usaba una palabra que antiguamente había un vestido, ahora le llaman como otro nombre, pero normalmente eso se compraba a las medias. Usted podía comprar una media, especialmente si se acercaba y le decía, debe media talla única. ¿Sí se acuerdan de usar esa palabra? Claro. ¿O no se acuerdan? Sí. Y también se acuerdan, imagínense. Sí, eso sí es recién. Sí se puede usar esa palabra. Claro, ¿verdad? sí. ¿Verdad? Porque le daban todo. Pero después de eso dije otra palabrita, oyendo eso. ¿Cuál era? ¿Qué dije? ¿Vieron? Eso se llama recibir el mensaje subliminal de lo que usted ha venido oyendo. No quiero una vez que no quisiera recordar lo que antes fue, pero tengo que recordar algo, porque nosotros no aprendemos a ser bien prácticos. Yo hablaba, eso lo hablaba pero la semana pasada, hablaba del mensaje sobre la vestimenta, sobre llegar a la estatura, a la medida de la plenitud de Cristo. Si se acuerdan que hablaba sobre eso, ¿verdad? Amén. Y yo que hablaba sobre ese vestido. ¿Qué hablaba? ¿Qué decía? En el reino de los cielos hay una talla única para todos. Claro. Que no hay una talla para gordo, para tal. Que bueno, entender el día, pero que voy a tomar, entender el día. Se dice que a diferencia de la ropa normal, la ropa espiritual, cuanto más se la usa, más se dice. Sí, pero ¿qué más hablamos? Que allá en el reino de los cielos no van a estar tomándote las tallas de las medidas, aunque ya puede yo poner Talla única. una empresa de hacer la talla, la ropa a su medida. Pero yo hablaba que la ropa de Jesucristo, la talla, la medida, es que todos lleguemos a la medida, a la estatura, a la plenitud de Cristo, implica una ropa que le calza a todo el mundo. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿O no lo predicaba? Sí lo predicaba, ¿verdad? Sí. Que se encuentra, ojalá que empiecen a pensar en esto. La Biblia, el día domingo yo predicaba sobre la cena, o algo decía de la cena, necesariamente. En el capítulo 11 de Corintios, de la cena, dice que, si me ayudas, cuando dice que hay que ponerse la medida, no se dice,
Si leo. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere. No. La parte final de más abajo. Cuando dice. A ver. Por tanto, pruébese cada uno. Ya, es. ¿Está bien? Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Como dice el texto, en su parte más importante, ¿y qué probarse a sí mismo? Ya te vas a poner la temperatura tú mismo. Tómate la medida tú mismo. El día domingo, que no quiero recordar, Dios nos invitó a ponernos la medida. ¿O no? Nos pusieron la medida, nos pusimos la medida. Y luego tengo una necesidad de decirlo, porque no quiero que pensé en cena. Nos pusimos la medida, cedamos, todos corren contra bueno. Pero el rato de tomar decisiones, la medida nos quedó demasiado grande. ¿Sí me entiende? Nos quedó demasiado grande. Porque no estamos a la medida de la plenitud de Jesucristo. Si el Señor viniera, pudiese venir el domingo, nadie se iba. Nadie. ¿O no íbamos? ¿Por qué razón? Porque demostramos que el vestido no nos quedaba a medida. Y dice la Biblia que hay una sola talla, hay una sola medida. Y la medida y la plenitud de Jesucristo. Amén. El mensaje aquí es lo que quiero que ustedes perciban eso. Que todo lo que se ha venido diciendo nos lleva a ese fin. Cuando yo enseño sobre la iglesia y el rapto, si usted no se ha dado cuenta, Dios está invitando a que se ponga la medida. No recuerdo el texto, porque trataba de recordar, porque me he recordado muchas cosas ahorita. Que ya recuerda que, por ser que me recuerdo, yo decía que por qué razón, ya me acordé, gracias a Dios. ¿Se acuerdan que también predicaba sobre esa persona que se entró a las bodas? Claro. Y se infiltró, si se acuerda, ¿verdad? Sí. Y si se acuerda que yo preguntaba y decía, si usted nos hizo la pregunta, ¿por qué razón Dios permitió ese infiltrado o lo dejó ahí? Y yo daba también la respuesta, ¿sí se acuerdan? Lo importante es que algo se para que nos hagamos la pregunta si nosotros somos infiltrados. No sé si usted me entiende lo que he querido hacer en esta noche. Lo que quiero que usted vea que todo lo que se ha venido diciendo apunta al rapto de la iglesia. Todo apunta a las capacidades que tenemos que tener, al punto de santidad y por qué no decirlo de tolerancia. Porque es una forma a lo mejor que Dios nos puso a probarnos qué tanto le amamos a Él y cuánto nos amamos nosotros. Equivocados o no. No fuimos tolerantes con la presencia de Dios y permítanme decirlo con toda sinceridad. Unos minutos antes nos habíamos servido la cena, lo más sagrado que tenemos. Y unos minutos después, con toda nuestra actitud, no voy a decir que no quiero ver a nadie.
que quiero que aprendan y aprendamos todos es que todo nos lleva a hacernos la pregunta, la clase de vida que yo tengo. Si es que estoy entendiendo todo lo que Dios me dice en su palabra. Imagínense que yo estuve más viejo que usted y me he acordado de todo lo que he predicado varias veces. ¿Y usted se olvida? O sea, porque si el pastor está hablando, yo tengo la misma última vida que la suya. Pero quiero que sepa que no lo estoy acusando. Quiero solamente decirle cómo me sentí yo. Me sentí por mí y por todos ustedes. No porque me ofendieron, no por eso. A mí no me ofendieron. Tal vez me hicieron sentir triste solamente. Porque yo digo, Señor, esta es la iglesia de Jesucristo. ¿O no es? Amén. Es la iglesia de Jesucristo. A veces no somos coherentes con lo que oímos, con lo que debemos poner en práctica, o haciendo la pregunta a nosotros: ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la enseñanza? Porque hasta aquí todo lo que he dicho concuerda con una sola cosa, y concuerda con la venida de Cristo, y concuerda con la vestidura de santidad, concuerda con tener paz y armonía, con amarnos con las diferencias que tenemos. Créame. Y permítame, no voy a decirlo por mí, no por usted, porque usted nadie se siente bien. Pero yo me sentí hipócrita a ese día. Y he hablado, siempre hablo esa palabra como poesía. Porque si yo tuviera que dar cuenta en ese momento por la iglesia, ¿cuál hubiera sido el resultado? ¿Cuál hubiera sido el resultado? Gracias a Dios, que solamente es la balanza, haciéndonos sentir en un peso real. Yo no digo que no podemos tener diferencias. Yo no digo que no podemos discrepar en nada. Esta me hizo acordar algo por la cual yo he brillado desde 5 años con la organización, y que es de invitar a la organización que venga aquí a hablar sobre ese tema. El día domingo de la reunión pasada, estaba mi hermana, que es testigo de mi hermana, estaba bastante rosado. Yo propuse un problema doctrinal. Así fue, ¿verdad? Un problema doctrinal. Hablé de apostasía, hablé de las cosas que dañan a la iglesia, y dije a alguien que yo no lo reconocía como pastor, sino como un hermano evangélico, porque para mí él no era pastor. Yo hablaba de principios, pero se levantaron 2 o 3, creo, ¿verdad? Hablaron de principios, aunque la ley era que tenían que hablar del tema que habían dicho, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de la mañana? Pero díganme 5 puntos. Sí. Ya, la verdad nos hace libre. Toda la presencia del Espíritu Santo. ¿Sabe una cosa? Lo que más me dio pena, que concuerda con eso, es que más su palabra estaba comprometido con la amistad que con Dios. Porque nadie en esa reunión, nadie defendió la doctrina. Nadie dijo si alguien que reconoció que lo que estaba diciendo era verdad. Nadie, pero la mayoría era que estaban a favor del uno, a favor del otro. Hermanos, yo quiero que ustedes sepan esto, no quiero molestar. Yo creo que tanto de invitar a hacer eso. Él nos amó antes de que naciéramos, nos amó después de que naciéramos,
con todos los problemas que tenemos. Y así debemos amarnos. Nada debe separarnos, por muchas circunstancias duras que sean. Estamos obligados, si somos hijos de Dios, a tolerarnos, a soportarnos y amarnos. Aquí no estamos porque a mí me cae bien o me cae mal. Gloria a Dios. A mí y todo el mundo estoy obligado, al menos yo estoy obligado a amarnos a todo el mundo. Cuando alguien se acerca a la oficina, pastores, no me digan, ya está arreglado el problema, ¿verdad? Ya está arreglado. Es que si yo no arreglo el problema con Dios y con mi persona, no me atrevería a estar aquí. Pero tengo la obligación de que, como dice la Biblia, que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Los que amamos a Dios, todas las cosas nos van a ayudar a bien. Aunque a veces lloramos, Él nos ayudará a bien. Amén, hermanos. Amén. A su nombre. Amén. Yo los amo con ese amor de Cristo. Yo estoy aquí, aunque mis saludos se ven bien ahorita, pero yo puedo decirles con libertad. Sí tengo bastante. Vine temprano, como siempre. Y me recordaba de lo que dice la palabra de Dios en Mateo 13:25. Por favor, amigo. Mateo 13:25. Amén. Léalo, por favor. Pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo, sembró hierbas malas entre el trigo y se escabulló. ¿Hay otra versión por ahí? Léalo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Quién me puede dar una idea personal de lo que viene? Dime una idea personal. Que habló mal del hermano y luego dejó su sembrado en el corazón del hermano y No quedó muy claro. Debe más a la voz. que alguien habló mal del hermano, Porque que alguien habló mal de un hermano y el hermano de quien habló sembró algo mal en su corazón contra la persona del que habló y se fue la que le habló de la persona. eres tu concepto, yo lo voy a respetar. ¿Alguien más quiere pensar? Cuando hay un descuido espiritual, pastor. Está mejor, ¿verdad? Eso está mejor. ¿Pero qué más? Hay alguien que no se descuida. Hay alguien que no se descuida. Ese está todo el tiempo observándonos. Dice que cuando ya te dormiste, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Cuando te descuidaste, El diablo, el enemigo, estaba en la expectativa. Yo tengo un amigo que medio pariente que también pastoreaba aquí, que hace unos 8 días lo mataron. Lindo muchacho. Por sacar plata del banco, ahora las cosas se fritan nomás. El muchacho se confió mucho. Le dijeron, no, cógelo, cuidado, no, y confiado. Y salió con la plata. No dio 30 pasos que lo mataron. De la plata. Fue la imprudencia de él, ¿verdad? Que recibió un poco de dinero, más o menos. A veces nosotros pagamos la imprudencia, ¿verdad?
refiere exclusivamente a que el cristiano debe permanentemente estar despierto, estar adelantado a lo que el diablo puede suceder. ¿Por qué razón? Porque él es un experto en sembrar cizaña. Él es un experto en ver el momento que tú te descuidas. Entonces, si alguien sembró, y voy a hacer algo que pregunto la madre, cuidémonos de no ser esos sembradores de cizaña. La iglesia debe de cuidarse, a pesar de que sí van a haber sembradores de cizaña. Yo le hago la pregunta, yo siempre digo esto, no sé si usted tiene idea, a lo mejor que piensa como yo. Yo antiguamente, antes de convertirme, mi idea era que vendía la iglesia más santa del mundo. Pero yo lo veía de una manera diferente. Ahí no se dice mentira, ahí no se roba, ahí no se ofende, ahí no se resiente, ahí nos amamos el corazón. Yo tenía esos conceptos. No sé si usted tiene un concepto o ha tenido un concepto diferente. Pienso que todos tenemos así. ¿Ah? Pienso que todos pensamos de esa manera. Todo. Pero cuando venimos a la realidad, ¿qué sucede? Soportar. Tremendo problema, ¿verdad? Imagínense, ustedes creen, yo no creo que el Señor se equivocó. A lo mejor el Señor Jesús lo hizo a propósito. No sé si la pregunta es que a lo mejor Jesús se equivocó o se lo hizo a propósito en meterle a Judas en medio de 11 personas que eran afines con él. Y peor todavía, después que todavía lo traiciona, consciente que siga caminando con él. No sé si Judas tuvo que ver algo con Pedro, de repente se le ocurre, ¿verdad? No, con usted no, hermano Pedro. No es con usted, por si acaso. Hermano Pedro, no que mira, hermano Pedro. Pero sí me entiende lo que le estoy diciendo, ¿verdad? ¿Por qué no persiguió a Judas? Mira, si usted se puede ver, entre los 12 hay unos 2 que se pueden salvar. Y ahí todos eran comprometidos. Pero la pregunta es: ¿por qué razón me cumplió? Reflejándose la iglesia postrera. Reflejándose no solamente son los problemas que deberían de enfrentar. Sin querer queriendo, perdón, estoy usando la palabra chavo, sin querer queriendo estar involucrado al Señor Jesús en un ahorcamiento. Estaba metido ahí, Judas se fue y se ahorcó. No le echemos la culpa al Señor Jesús. Pastor, pero el Señor Jesús dijo claramente que ninguno de los que el Padre le había entregado se había perdido, mas el único que era para que se cumpliese las Escrituras, refiriéndose a Judas, es que tenía que cumplirse, por eso es que Judas estaba en medio. Entonces, aparte, quiero que le entienda Ya. bien. Entonces estamos hablando del infiltrado de lo que hablaba hace un momento. No, eso es Dios. Dice lo que el Padre les dio. Amén. ¿Y en qué momento que tú dices que no se lo dio a Judas? Se lo dio, pero tenía que perderse. Se lo dio, entonces. Es que, no, oye, claro, esta parte, claro. el concepto. También se lo dieron a Judas. Claro, pero tenía que perderse. Pero para que se cumpla la palabra. Amén. Usted no permita que se cumpla la palabra que le sucedió a Judas. Usted no permita que se cumpla la palabra de ser cizaña. Ya. ¿Se me entiende? Claro, Porque pero no lo puso que a todos. claro, pero esa parábola del Lo trigo que y la siembra cizaña, lo que no siembra la ya, cizaña. pero esa parábola en sí va dedicada es para el mundo. Esa parábola en sí no es para nosotros como iglesia. Que se la usa para la iglesia es diferente, para estudio. No, estoy equivocada, perdóneme. No, Toda la palabra, oiga bien, Ya. toda la palabra
No dice no, toda la palabra es inspirada por Dios. Todo. Y si es inspirada por Dios, Claro. es para la iglesia. Ya, en Eventos del Porvenir, el libro que usted mismo me recomendó, ahí lo estudié y dice claramente que eso no es para la iglesia, que se la menciona como para la iglesia, pero más no es para la iglesia, pastor. Yo ya entiendo Ya, lo que me está ya. diciendo. Lo que me entiendo y que usted no entiende lo que usted está diciendo A ver. es que cuando habla que no es para la iglesia, le gusta la palabra que está diciendo, esto es para que no practique la iglesia. Eso es lo que dice también en Juan. Esto lo dejo para que no pequéis. Claro, muchas ¿Lo dejo cosas. para qué? ¿Para qué? Ya, como una Para que referencia. no pequemos. Pero Claro. pecamos o no pecamos. Pecamos, Eso era el mismo mando de Ya. esa idea que tienen ya. claro. Pero Entonces, no es es- que si hay no es- practicantes, pues. Es que la Biblia también dice que el practicante del pecado. Claro, no. No, Pero vamos ahorita a lo que estoy Claro. diciendo. La iglesia tiene que aprender, tenemos que aprender. Porque esta es la iglesia de Cristo. El alto grado de tolerancia. Quiero usar una palabra que usaba antes. Y que usted me la pueda contestar con lo que solo usted entiende. Usted sabe lo que significa y tiene que ver con lo que usted está diciendo. Usted sabe lo que significa la permisividad de Dios. Usted sabe lo que significa la permisividad de Dios. esa es una de las 3 voluntades de Dios, según lo que estudié en la vida plena. Sí. La voluntad perfecta, No, pero ¿qué significa la permisividad? Ya. Una palabra. Claro. ¿Qué significa la permisividad de Dios? Y nos quedamos con esa palabra. que hay muchas cosas que Dios permite. Eso significa. Sí, en otras palabras, dicho así, sueltamente es una Claro. verdad. Pero Dios lo permite porque es sinvergüenza, porque Él tolera la maldad, o porque lo permite, eso se llama la permisividad. Porque Él ya no quiere contender con nosotros. Porque Él ya al contender con nosotros tendría que raernos de aquí. Usted tiene ese concepto, yo lo respeto, pero yo Claro. le voy a dar un motivo más importante. A ver, diga. Si Él no tuviera esa palabra, la iglesia no podría existir. Porque Dios lo menos que tolera es el pecado. Amén. Dios lo menos que tolera es la fornicación y el adulterio. Así es. Claro. Y según la palabra de Dios, entonces nosotros no tenemos que existir. Porque por ley la paga del pecado es muerte. Pero ¿por qué lo permite? Porque Él ama al pecador. Y eso es lo que la gente no entiende. Él ama al pecador con todos sus errores. Y lo ama a tal punto que espera que Él se salve. Así es. Sea el pecado que cometió. Amén. Eso sí. Pero no es porque es sinvergüenza, Claro. sino porque ama al pecador. Yo hago esta pregunta. ¿Ustedes creen que Dios no amó a su novia a Gomorra? Sí, la amo. Sí, la amo. ¿A dónde está la permisividad de Dios? Ahí. En el momento que Abraham ora y pide misericordia, que al no encontrar ya a uno, a 10, ya no tuvo no hubo por dónde, no hubo bueno. Tienes algo que no está diciendo claro, pero que me entiende. Sodoma y Gomorra, no sé qué país lo podemos, será como Irán ahorita. Dice que Irán es un pueblo de demonios. Eso era Sodoma y Gomorra. Y Dios permitió hasta el último para que ellos se salven. Pero hay momentos que ya no se pudo, él ya no pudo tolerarlo, porque ellos rompieron los principios bíblicos. Y ahora sí, ahí es que llega Abraham, y porque Dios mismo quiso revelárselo, le dice: y yo le taparé tu Abraham, a mi siervo, de lo que yo voy a hacer.
había decidido cortar Sodoma y Gomorra. Y ya ahí se intercede Abraham. Pero qué triste que la permisividad de Dios ha salvado a Sodoma y a Gomorra. Pero aún Lot se salvó con las completas. Entonces miren, Dios permite cosas en la iglesia, pero hay, dice la Biblia, de los que cometen estos errores y vienen nuestros pies. Es decir, que a esas cosas hay en la iglesia, porque Dios lo permite, pero también nosotros Dios nos alerta que no seamos pies, que seamos prudentes. Amén. Que seamos prudentes, nada más, porque a veces no somos prudentes. Dice la Biblia que el prudente en tal tiempo calla. Pero a veces nosotros no somos así. Hablamos, encendemos la mecha y hay un momento de prudencia. Dios nos bendice más y causamos menos sufrimiento. ¿Cuánto lo creen eso? Amén. Gracias. Ahora miren, lo bueno de esto es que aunque Satanás te hace dar cabeza con cabeza, que aunque Satanás siembra la cizaña, sin embargo hay uno que está peleando constantemente por ti. Gloria a Dios. Y ese es el Espíritu Santo. Amén. Constantemente está luchando. Amén. Para que tú te refrenes. A mí me ha pasado eso, he aprendido. Yo pues tengo que seguir aprendiendo. Pero lo importante es, como decía al comienzo, que todas estas cosas, póngase a pensar, quisiera decirlo. Estoy hablando sobre las cosas que suceden en la iglesia, y también me está diciendo, el pastor se fue del tema. No, esta es preservación de la iglesia para salvación. Amén. ¿Sí me entiende? Esto es como que usted está diciendo Dios ahorita, hijo, no, el error está bien, se cometió, vamos a ver cómo marchar de una manera mejor, de una forma adecuada. Yo aprendo de ustedes aprenden de mí, de eso que se trata. El hecho de que yo esté aquí no quiere decir que soy la eminencia, que yo me equivoco. Hasta cuando con el oficio que mandamos, le mandamos a decir, que lo que queremos es discutir asuntos doctrinales. Que si me pide la razón, no aceptamos la razón y nos terminamos dando un abrazo. Porque esa es la iglesia de Cristo, ¿verdad? Amén. La iglesia de Cristo nunca debe dejar ese principio como base. No dejamos hablar por el coraje que podemos sentir, porque no me gusta como habla el pastor Olivo, porque la por la actitud de otro, no. Más que todo debe haber el amor de Cristo. Amén. Amén. Y el amor de Cristo no es coger el violín y ponerse a cantar bonito, sino poderse llorar con violín o sin violín. Amén. Amén. Sí, así es la manera. Y insisto, esta es la iglesia de Cristo. Gloria a Dios. Y si no hubiera problema, no fuera la iglesia de Cristo. Amén. Ahora miren lo que dice en otra parte, el libro de Mateo mismo. Por favor, el libro de Mateo 3:2. Amén. Y diciendo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2. 3:2. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Dice que el trigo lo echará al granero. Y yo pregunto, ¿y lo otro no es trigo?
solamente que hace de cizaña. De cizaña. Como en el arroz, que sale el arroz y el cuyón. Exactamente, sí, es lo mismo. Es que no puede ver el cuyón si no hay arroz, el cuyón. Deben de crecer juntos. Ya sale de la misma mata. Entonces, lo que hay que tener el cuidado siempre es que por 10 grados no voy a perder un quintal de arroz, ¿verdad? Hay que crezcan juntos. Es la iglesia de Cristo, que crezcamos juntos. Pero con la verdad que debemos de saber, de la distinción que haces aquí, ¿eres trigo o eres cizaña? Entonces, sabiendo esa distinción, ya sabemos cómo guiarnos, cómo corregirnos. Vean lo que dice Lucas 13:17. Al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. 13:17 de Lucas. Sí, 13:17. Yo repito, Vean. al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. A lo mejor me equivoqué de encima por algo que hablando ahí. Es sobre cuando el Señor Jesús sanó en el día de descanso, sobre eso. No, hay una parte que en el libro de Lucas dice que el trigo irá al granero. Ya lo leímos eso. Ya leí. Entonces estoy confundido. Voy a concluir, amados hermanos. Todo lo que decimos aquí, todo lo que enseñamos, no apunta a otro lugar. No apunta a otro lugar. Apunta a que la iglesia pueda entender lo que el entorno, toda la palabra de Dios, de alguna manera nos presiona. Nos presiona la palabra de Dios. Amén. Y no nos damos cuenta que de repente nos están tomando el pulso, nos están tomando la presión y nosotros caemos. Y alguien dio ante el descuido. No descuidemos nuestra vida espiritual, no descuidemos nuestra oración, no descuidemos la lectura de la palabra. ¿Y por qué no decirlo? Yo, en mi juventud, fui uno de los jóvenes más preguntones que una iglesia. Y a mí me gustaba sentarme donde estaban los viejos, se llama que yo, aunque muchas veces me gustaban, me dijeron, tú tienes que estar en la juventud, es que ya no aprendo nada. Tengo que estar con los viejos. Y hasta que me toleraron que me soportaron. Y yo de ahí aprendí a observar. Cuando usted no pueda, yo estoy viejo, leo mucho la palabra, la estudio mucho y yo no la sé toda. No la sé. A veces la gente me pregunta y yo le digo, permíteme investigar para estar bien seguro. Usted haga lo propio. Cuando no entienda, esta noche alguien me dijo algo muy importante. Aquí estaba hablando en la oficina y me dijo, pastor, ¿cómo entender mejor la Biblia? ¿Cómo aprenderla? ¿Cómo estudiarla? Oiga, ojalá que nos diga de todo corazón y haga eso. Pero son muy pocos los que me han hecho esa pregunta. ¿Cómo entenderla mejor? No solamente la Biblia hay que entenderla porque uno la lee, porque de repente uno la lee pero no la entiende. Pero cuando uno estudia la palabra de Dios con propósito,
orando. Y una de mis palabras que aprendí cuando estaba aprendiendo lo que dice la Biblia, yo decía yo esto, decía, Dios crea en mí hambre y sed de ti. Es que si no hay hambre, es que si no hay sed, ¿para qué vas a comer? Pero cuando Dios crea hambre, llega la palabra que te trae y comienzas a leerla y aprendes algo más. Comienzas a investigar. Amén. Amén. Iglesia de Cristo. Sigamos orando. Esta es la Amén. iglesia de Cristo. Gloria a Dios. No sabemos frente a otras circunstancias, a otras iglesias, ni nada. Pero se nos deja algo de aprendizaje a nosotros. Lo único que puedo decir es que los amigos de San de Cristo, Amén. hasta a veces no nos parecemos simpáticos. Amén, hermanos. Amén. Yo los amo por ese nombre de Cristo. Gracias. Que voy hasta la fiesta que me tenga conmigo y con nosotros. Y a su nombre. Gloria a Dios.